Buenos días, estimados hermanos, ¿cómo están en este día? Espero que se encuentran bien. Yo soy el pastor Esteban, es un privilegio mío para poder estar con ustedes en este día. El tema que queremos tratar en este día es cómo podemos prepararnos para la predicación. ¿Cómo es que nosotros podemos prepararnos para la predicación? La verdad es que Dios llama a algunos de nosotros para poder predicar su palabra, para poder enseñar, para poder ayudar a otros. Y todos tenemos la responsabilidad de saber cómo manejarlo. Pero la pregunta viene, ¿dónde comenzamos? ¿Dónde es que debemos comenzar y cómo es que lo hacemos, verdad? Creo que podemos encontrar un buen patrón en el libro de Esdras. Esdras 7:10. Esdras era un sacerdote y era un erudito en la ley de Dios. Ciertamente era un hombre importante para los israelitas cuando regresaron de Babilonia a Jerusalén. Parece que tenía un papel importante en la formación de las sinagogas. Las sinagogas fueron formadas durante el cautiverio en Babilonia. Y él tenía un papel importante en eso y ciertamente un papel importante en el avivamiento espiritual en Israel. Se considera que Esdras fue la persona que editó Primera y Segunda de Corintios. Entonces es un hombre que editó algo que tenemos como la palabra de Dios ahorita. Era un hombre dedicado al aprendizaje, enseñanza de la palabra de Dios. Era un hombre de fe que dependía de Dios. Y era un hombre que tenía un gran impacto para su comunidad. Viene la pregunta entonces, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo es que él lo hizo? Nota conmigo en Esdras 7:10, leemos aquí que Esdras preparó su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Entonces la primera cosa que podemos ver es que Esdras preparó su corazón. Esdras preparó su corazón para poder estudiar y entender la palabra de Dios. Amados, esto es bien importante porque nosotros podemos llegar a la palabra de Dios en varias diferentes maneras. Hay gente que llegan a la palabra de Dios simplemente para echarle tierra. Conozco algunos ateos que han dicho, no, es que todo el mundo debe leer la palabra de Dios, y ahí ellos mencionan un montón de cosas y la verdad es que la manera que llegamos impacta lo que entendemos. Hay gente que llegan a la palabra de Dios solamente para poder discutir o solamente para poder apoyar cierta teología o cierta enseñanza o llegan a la palabra de Dios solamente para encontrar algo para otra persona, tal vez que ellos creen que la otra persona necesita. Viene la pregunta, ¿cómo debemos llegar? Debemos preparar nuestros corazones y llegar a una manera donde queremos escuchar la voz de Dios. Nota lo que dice Cristo Jesús en Juan 7:17, dice, el que está dispuesto a hacer la voluntad de Dios reconocerá si mi enseñanza proviene de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Entonces, nota lo que dice Cristo Jesús. El que esté dispuesto, el que quiere hacer, el que quiere saber, el que realmente se interesa, esa es la persona que va a saber y va a poder entender y captar la palabra de Dios. Entonces, la manera que nosotros llegamos a la palabra de Dios es bastante importante. Bastante importante para poder entonces entender y captar lo que Dios tiene para nosotros. Porque queremos escuchar la voz de Dios cuando queremos dejar que Dios habla a nosotros cuando hablamos. Entonces, para poder dejar que Dios habla, entonces a veces necesitamos sentarnos, apartarnos y ponernos una disposición de escuchar de Dios. Estaba pensando que es igual muchas veces con el cónyuge, ¿no? Si yo quiero hablar con mi esposa o hablar con uno de mis hijos y si yo estoy haciendo algo, estoy molesto, estoy haciendo alguna cosa, entonces la verdad es que muchas veces no escucho a ellos. Entonces lo que yo tengo que hacer es apartarme, tengo que cuidarme, tengo que comenzar
cuidar mi corazón, quietar mi corazón, para poder realmente escuchar y entender lo que ellos me quieren decir. Mira, es la misma cosa con la palabra de Dios. Debemos parar, debemos prepararnos, debemos estar dispuestos para poder entender lo que Dios tiene para nosotros. Entonces comienza preparando nuestro corazón. Pero luego nota conmigo entonces el segundo paso. Y eso es que Esdras estudió la palabra de Dios. Esdras inquirió en la ley de Jehová. La palabra inquirir es interesante porque es la idea de escudriñar, estudiar. Viene de la palabra hebrea darash, que es buscar con cuidado. Buscar con cuidado. Entonces Esdras preparó su corazón para hacer ¿qué? Para buscar con cuidado de la palabra de Dios. Es que en la Biblia donde nosotros tenemos la voz confiable de Dios. Es en la Biblia donde podemos escuchar de Dios, donde podemos saber qué es lo que Dios quiere, lo que Dios tiene para nosotros. Y entonces tenemos que entenderlo y buscarlo cuidadosamente. ¿Qué quiere decir buscar con cuidado? ¿Qué quiere decir inquirir? Quiere decir que tomamos nuestro tiempo. Quiere decir que dejamos que habla por sí mismo. Quiere decir que llegamos a la Biblia tratando de descubrir qué es lo que la Biblia quiere enseñar a nosotros. No es qué es lo que yo quiero, no es qué es lo que yo quiero saber, o no es cómo yo puedo apoyar cierta cosa, o cómo puedo usar este versículo para poner un hermano o hermana en su lugar. La idea es que llegamos a la palabra de Dios y tomamos tiempo y comenzamos a buscar con cuidado, meternos en el texto para ver y entender qué es realmente lo que Dios tiene para nosotros. Bueno, en el futuro vamos a desarrollar eso un poco más, cómo lo hacemos, pero para el propósito de hoy, déjame mencionar que es una cosa bien importante para nosotros, tomar el tiempo para buscar con cuidado, estudiar la palabra de Dios para nosotros. Continuamos en 2 Timoteo 3:16 y aquí leemos: toda la escritura es inspirada por Dios. Es útil para la enseñanza, la reprensión, para corrección, para la instrucción en justicia. Y nota lo que dice: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente capacitado para toda buena obra. La escritura es la manera que Dios usa para prepararnos, capacitarnos para toda buena obra. Ahora hay una cosa interesante en la palabra perfecto, porque hay algunos diferentes palabras que se traduce perfecto en la Biblia. Y el primero que encontramos aquí, el que encontramos aquí es la palabra artios. Artios es la palabra griega. Es capaz de cumplir con las demandas, capaz de cumplir con lo requerido, totalmente listo, totalmente competente. Entonces regresamos aquí y vemos lo que dice este texto, es que para el hombre de Dios, la mujer de Dios, sea totalmente capacitado, totalmente, enteramente capacitado, que cumple con lo requerido. Así que es enteramente capacitado. ¿Por qué? Porque cumple con lo requerido, es competente. Queremos ser capaz de cumplir lo que Dios quiere para uno de sus siervos. ¿Quieres ser capaz de lo que Dios quiere para uno de sus siervos? Yo quiero ser capaz para lo que Dios quiere para mí. Entonces tenemos que estudiar la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios que nos hace artios, nos hace capaz de cumplir con las demandas, nos hace competente. Pero luego nota conmigo donde continúa aquí Esdras, porque no termina ahí Esdras. Esdras continúa y luego nota conmigo entonces el tercer paso. Y el tercer paso es que Esdras aplicó la palabra a su propia vida. La tercera cosa que Esdras hizo era cumplir la palabra de Dios. Él tomó tiempo para cumplir, para aplicarlo a su propia vida. Mateo 7, 24 a 27 es la conclusión del Sermón del Monte. Y en ese sermón Jesús está hablando y Jesús está concluyendo. Y él habla del necio y del sabio.
Y el necio es el que escucha la palabra y no aplica a su vida. Y su casa viene una tormenta y su casa es destruido. Luego viene el sabio que escucha y aplica, y cuando viene esa tormenta, entonces esa casa queda firme, no está destruida. Ahora, nota conmigo, la diferencia no es el acceso a la información. Los dos escucharon, los dos entendieron, los dos sabían, por decirlo así, pero uno lo hizo y el otro no hizo nada. El otro solamente se escuchó y se fue. Por eso nos dice Santiago en Santiago 1:22, nos dice esto, nos dice: no se contenten solo en escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos, llévanle a la práctica. Santiago 1:22. Nota, no se contenten solo en escuchar. Nota lo que dice aquí, algo interesante. Se engañan a ustedes mismos. Mira, no engañamos a nadie más. No engañamos solamente a nosotros. Yo sé. Pero si no haces, no sabemos nada. Hay que llevarlo a la práctica. Yo recuerdo muchos años atrás, cuando yo estaba trabajando en la construcción, yo había hecho unos trabajos particulares en casas privadas y había echado algunos cementos, pegado algunos bloques y yo pensé que yo sabía mucho en cuanto a lo que era pegar bloques, usar una cuchara. Y luego llegó el momento donde comencé a trabajar en la construcción comercial. Hacíamos edificios grandes, ¿verdad? Edificios como el Walmart y varias diferentes cosas así grandes. Construimos esos. Y entonces en esas construcciones yo comencé pegando bloques todos los días. El primer día fue interesante. Creo que era como el segundo día. Yo trabajé como 1 o 2 días sin saber si me iban a pagar o qué me iban a hacer. Pero seguí trabajando. Y el segundo, el tercer día me viene el jefe y me dice: Wina, se nota que usted trabaja duro y que usted se le eche ganas, pero que tampoco no sabe mucho. Así que le vamos a pagar tanto. Y yo le dije: bueno, está bien. Entonces yo comencé trabajando y comencé aprendiendo y yo podría decir como 7 meses después, yo sabía que era usar una cuchara. Yo sabía pegar bloques, yo sabía trabajar, yo sabía hacer cosas. Y ahora, aunque hace muchos años que he pegado bloques, yo todavía, para bien o para mal, yo sé lo que es una cuchara y cómo usarlo, ¿verdad? Porque uno lo aplicó a su vida y lo aplicó a su vida día tras día. Eso es lo que nos cambia. Eso es lo que nos transforma cuando lo aplicamos. Como dijo Jesús, el que sabe mucho y no hace nada no es sabio, es un necio. Entonces a veces nosotros pensamos que la sabiduría es sabiendo mucho. No. La sabiduría es haciendo mucho. Haciendo lo que encontramos en la palabra de Dios. Entonces vemos que Esdras preparó su corazón. Esdras inquirió la palabra de Dios. Esdras estudió la palabra de Dios. Y luego encontramos el cuarto paso que llegamos aquí en Esdras. Y el cuarto paso es que Esdras enseñó la palabra de Dios. Esdras enseñó en Israel los estatutos y los decretos de la palabra de Dios. Ahora, nota una cosa importante. Esdras no enseñó sus propias ideas. No es que Esdras fue y encontró unas ideas y encontró un texto para apoyarlo. No, Esdras inquirió, Esdras estudió cuidadosamente para poder enseñar y poder presentar a la gente lo que decía la palabra de Dios. Esdras estaba interesado en asegurando que él enseñó la palabra de Dios a la gente. No es que nosotros tenemos nuestras propias ideas y vamos buscando nuestros propios temas y vamos buscando textos que nos apoyan, ¿verdad? Eso no sirve. Lo que sirve, lo que transforma la vida de las personas, lo que transforma nuestra vida, es estudiando la palabra de Dios para escuchar lo que Dios quiere decir y luego comenzamos enseñando eso a la gente. Entonces nosotros tenemos que enseñar la palabra de Dios.
Mira, hermanos, llega momentos donde la gente ya no quiere escuchar la palabra de Dios. Llega momentos donde tenemos que saber, ¿verdad? ¿Qué es lo que debo hacer, lo que no debo hacer? Nota este texto aquí en Jeremías. En Jeremías 23-28 dice: el que recibe mi palabra, que la proclama con fidelidad. Que la proclama con fidelidad. Jehová no estaba preocupado por los resultados que iba a suceder con Jeremías. Él está preocupado que sus siervos presenta fielmente su palabra. Ahora, no estoy diciendo que tenemos que presentarlo, ¿verdad?, como un carne seco, duro. Podemos presentar una manera que es agradable para escuchar, para entender y que llegue a la gente. Pero lo que Dios quiere de nosotros es proclamamos la palabra con fidelidad. Que nosotros con fidelidad proclamamos su palabra. Entonces llegamos aquí a 2 de Corintios capítulo 4 y versículo 2, donde el apóstol Pablo dice: más bien hemos renunciado todo lo vergonzoso que se hace a escondidas. No actuamos con engaño, ni torcemos la palabra de Dios. Imagínense, ni torcemos la palabra de Dios. Al contrario, mediante la clara exposición de la verdad. Me encanta esa frase ahí. Mediante la clara exposición de la verdad, nos recomendamos a toda conciencia humana en la presencia de Dios. Entonces pensamos, por ejemplo, en el apóstol Pablo, una persona que tenía visiones de Jesús, visiones de Dios, que había llegado al cielo, que había al tercer cielo, dice la Escritura, que había tenido un montón de experiencias, que había levantado gente de la muerte, que había sido un montón de milagros, había sanado personas. Todavía el apóstol Pablo dice: no quiero presentar mi palabra, quiero presentar la palabra de Dios. Quiero, mediante una clara exposición de la verdad de Dios, la palabra de Dios. No torcemos la palabra de Dios. Entonces la recomendación es que nosotros presentamos y enseñamos claramente la palabra de Dios a la gente en que una manera que ellos van a poder llegar a entenderlo. El apóstol Pablo termina escribiendo, segundo Timoteo, la última carta que él escribió. Él está por morir. Él está dando un consejo a su hijo en la fe, el discípulo principal de él, por decirlo así, a Timoteo. Entonces está escribiendo a Timoteo sus últimas palabras y Pablo dice: mira, va a llegar el tiempo donde gente no quieren saber, van a aumentarse, no quieren escuchar la palabra de Dios, van a aumentarse predicadores, enseñadores que le enseñan lo que ellos quieren escuchar. Eso ha sido desde el primer siglo hasta hoy en día. Hay gente que en vez de entender la palabra de Dios, buscan gente que le enseña lo que ellos quieren saber y por ahí se van. Mira, el consejo del apóstol Pablo. Mira lo que dice: predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno. Corrige, reprende y anima con mucha paciencia y sin dejar de enseñar. Cuando la gente no quieren escuchar, quieren saber, quieren otras cosas, quieren lo que sea, predique la palabra de Dios, persiste en hacerlo. No cambiamos la palabra. La palabra es lo que transforma la vida de las personas. Nosotros somos los que tienen que cambiar, ¿verdad? No la palabra de Dios. Ahora, de nuevo, como mencioné antes, no estoy diciendo que tenemos que presentarlo en una manera de como un carne seco, como un carne duro, como algo podrido, ¿verdad? Bueno, aquí le va, y usted como le gusta, no le gusta, no importa. No, no estoy diciendo eso. Podemos presentar la palabra de Dios de una manera directa, en una manera agradable, en una manera donde se escucha y se entiende. Pero no podemos cambiar la palabra, ¿verdad? Entonces tenemos que estar seguros en lo que hacemos. Luego entonces nota conmigo, Esdras, un hombre que tenía un gran impacto en su comunidad. Tenía un papel importante en la formación de las sinagogas, un papel importante en el avivamiento espiritual de Israel. Y creo que nosotros también podemos ser personas que tienen un gran impacto.
nosotros también podemos tener un gran impacto cuando preparamos nuestros corazones, cuando estudiamos cuidadosamente la palabra de Dios, lo aplicamos primero a nuestras propias vidas y luego lo enseñamos al pueblo alrededor de nosotros. Bueno, estimados hermanos, que Dios le bendiga, que Dios le guarde y le cuida, mientras que seguimos estos 4 pasos para poder prepararnos, para poder predicar y enseñar de una manera digna la palabra del Señor. Que Dios le bendiga.